buenas noches, estimado público que se conecta en esta noche. Hoy es 12 de abril del año 2022 y nuevamente tenemos una nueva oportunidad de volvernos a encontrar, de seguir este estudio extraordinario, maravilloso que hemos venido haciendo, por supuesto, como siempre, estos espacios auspiciados por la cultura gnóstica, como siempre, interesada en que vayan valores en los que podamos aprender a ampliar un poco más lo que son estos temas tan interesantes. Como hemos estudiado en el día de ayer, estudiamos lo que es la Semana Santa y el Cristo cósmico. Hoy nos hemos dado cita en este momento, cuando son las 8:02 para estudiar lo que es la Semana Santa, o más bien, ¿existió la Semana Santa? Es la gran pregunta del millón en esta noche. ¿Existió realmente la Semana Santa? Bueno, así es, estamos todos con la expectativa si realmente esta pregunta será despejada en el día de hoy por nuestro invitado especial, como siempre, Jairo. Como lo presentábamos en el día de ayer, es un muchacho bastante joven y bastante preparado. Ha tenido más o menos muchísima trayectoria, de más o menos unos 20 años aproximadamente, por supuesto. Él es un instructor de la cultura gnóstica, haciendo un poquito de análisis sobre lo que es el gnosticismo universal. Él ha dictado temas de psicología, de filosofía, antropología gnóstica, y también ha tenido la oportunidad de viajar por varios países, por lo cual se ha preparado en Colombia, Estados Unidos y otros países más, por lo cual, como siempre, le damos la bienvenida en esta noche, estando compartiendo en nuestro país, Ecuador, y seguimos entonces pues el estudio de lo que es la Semana Santa, con la dirección de nuestro instructor de esta noche, Jairo Vargas. ¿Cómo te encuentras hoy, mi querido Jairo? Bienvenido nuevamente a este debut oficial de lo que es este gran estudio, esto que nos hace sumergir en este gran todo de lo que es el autoconocimiento. Buenas noches. Hola Noemí, ¿cómo estás? Estamos bien, chévere, contentos una vez más de estar aquí compartiendo con ese magnífico público que nos acompaña. Y ante todo, muchísimas gracias por lo de joven. Cuando uno pasa a los 40 y le dicen joven, se siente muy bien, le cuento. Qué Así bonito. que muchísimas gracias por el cumplido. Estamos muy bien, chéveres, y como te decía ayer, ya completamente listos para arrancar con este maravilloso tema. Como tú decías, vamos a ver qué es lo que nos depara esta incógnita de la Semana Santa. Maravilloso, extraordinario. Te cuento que aquí la gente en el Facebook, por supuesto, saludándolos a todos, a toda la gente que se conecta. Por supuesto, nos acompañan siempre desde Ambato, Riobamba, Guayaquil, la gente de Santo Domingo, la gente de Xuxufindi, Orellana, la gente de Otavalo, Ibarra, Quito, de Piñas. Saludos a la gente de Piñas, Riobamba, Santo Domingo, Tena. La gente de Tena también está conectada. Así que bueno, tenemos muchísimas expectativas en esta noche, por lo cual no queremos quitarte mucho tiempo, ya que sabemos que estos temas requieren de mucho más que una sola conferencia para explicarlo todo. Entonces, bienvenido Jairo, y empezamos entonces a la disposición tuya en esta noche. Muchísimas gracias, Noemí. Vamos a arrancar entonces. El tema de hoy: ¿existió realmente la Semana Santa? Decíamos el día de ayer que son preguntas, pero para nosotros como estudiantes gnósticos son incógnitas y merecen un estudio profundo, serio, responsable, y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy de igual manera. Como les decía ayer, yo les comparto todo un planteamiento, yo les comparto toda una conferencia, y cada quien irá sacando sus conclusiones. Esperamos que al día de ayer cada quien haya sacado la conclusión sobre esa primera pregunta. Ahora nos corresponde esta segunda pregunta. Bueno.
Listo. Entonces volvemos a retomar lo más importante de la estructura de esta conferencia, que es precisamente el contenido histórico, literario, mítico. El día de hoy hemos agregado un idioma extra, una lengua extra, que es el latín, y hemos agregado una cultura extra, que es la romana. Recordemos que estamos tratando de explicar, de entender qué es realmente la Semana Santa. Sin embargo, la semana completa, digamos así, pues no podemos abarcar una explicación detallada de lo que es cada día, de lo que significa cada día. Nos hemos concretado, como les comentábamos el día de ayer, en el viernes. En el viernes es algo que no podemos perder de enfoque y sobre este día vamos a estar girando el día de hoy. Bien, hablamos ayer sobre el Cristo cósmico, ya vimos cómo de una manera didáctica, digamos así, colocábamos cada palabra de esta frase, de este contexto, en un color diferente. Ya hicimos una explicación, consideramos bastante clara, de lo que es el término Él, de lo que es el término Cristo. Y el día de hoy entonces nos corresponde el tercero, que es el cósmico. Quiero empezar compartiendo con ustedes una enseñanza que es de Heráclito. Heráclito es un filósofo griego de más o menos, de acuerdo a la historia, 540 años antes de la era común. Utilizo la era común porque es importante que, ya que estamos determinando realmente qué es el Cristo cósmico, pues no sigamos nosotros confundiéndonos en que es antes de Cristo y después de Cristo. Hablemos de la era común y hablemos de la era antigua. Bueno, estábamos hablando que Heráclito existió 540 años antes de que inicie la era común, y este gran filósofo nos hablaba sobre el cosmos y lo definía de esta manera. Este cosmos, el mismo para todos, ninguno de los dioses, de los hombres lo ha creado. Ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, sino que siempre existió, existe y existirá como fuego siempre vivo, que conforme a medida se enciende según y se apaga conforme a medida. He escogido a Heráclito, porque además Heráclito nos habla sobre el logos, aparte de que nos define el cosmos como un fuego siempre vivo. Heráclito nos habla del logos. Abajo tenemos también, entre comillas, una frase de él. No me escuchen a mí, decía él. Habiendo escuchado al logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. El logos que nos enseña Heráclito es un poco diferente al logos de Aristóteles. El logos de Aristóteles es un logo un poquito más razonativo. El logos de Heráclito es un logos que no lo podríamos nosotros realmente razonar, no lo podríamos nosotros pensar. ¿Y por qué estamos hablando ahora del logos? Bueno, si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, que es un evangelio muy interesante, muy enigmático, muy bonito de analizar, nos vamos a dar cuenta que, como ustedes ven en pantalla, bueno, se suele decir Juan, pero ya se sabe que los evangelios pues no los escribieron ninguno de los apóstoles a los que se hace mención. El que escribió este evangelio, el escriba de este evangelio, habla sobre el verbo. La primera línea que está ahí subrayada es el texto original en griego. Recordemos que los evangelios fueron escritos en griego, muy diferente al Antiguo Testamento, que fue escrito en arameo y en hebreo. Gran parte en hebreo, algunos en arameo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como les decía, me gusta esto porque nos muestra los tres aspectos del Cristo cósmico que nosotros también solemos llamar el logos. Dentro de nuestra literatura, dentro de nuestro conocimiento gnóstico universal, al Cristo cósmico le solemos llamar también el logos. El logos está compuesto del primer logos, que es el Padre, del segundo logos, que es el Cristo, y del tercer logos, que se conoce como el Espíritu Santo, que está relacionado con la parte cósmica. Pero bueno, este logos, como lo explica Juan, es el principio de todo. Este texto es muy interesante porque este texto dialoga y hace referencia al Génesis hebraico. Verán que estamos hablando de siglos de diferencia entre un texto y otro, entre un escriba y otro. Pero en la mitad de ese tiempo hay un sinnúmero de eventos y un tiempo muy prudente para que bastante enseñanza se pueda ir asimilando y se pueda ir perfeccionando. Entonces, básicamente lo que hace este escriba es volver a traer de nuevo el Génesis hebraico, pero con una característica muy particular que nos ayuda en este instante a descifrar lo que es la Semana Santa. ¿Cuál es la característica particular? Cuando habla de la luz, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Observemos cómo él habla en el principio de una creación, habla de todas las cosas, entendiendo todas las cosas, no solamente las que están dentro del planeta Tierra, sino todas las cosas, pero después hace un juego de palabras y, digamos así, baja al logos de ese cosmos, de ese infinito universal, lo baja y lo introduce en el hombre. Y cuando lo introduce le llama vida y le llama luz. La luz en los hombres, y remata con esta idea que es clave para entender la conferencia de esta noche. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estos aspectos de luz y de tinieblas, repito, los encontramos nosotros en el Génesis hebraico, donde precisamente Elohim, que ya lo vimos el día de ayer, los dioses, que son el mismo logos, unidad múltiple perfecta, que es el mismo Cristo cósmico, espero que me estén cogiendo las ideas. Cuando el Elohim, el plural de él, los dioses, hacen la creación en 7 días. La creación que hace Elohim es precisamente de luz y tinieblas. Recordemos que Elohim vio la luz que resplandecía en las tinieblas y vio que la luz era buena. Y cuando vio que la luz era buena, la separó de las tinieblas. ¿Ya? Una alegoría muy profunda que hay que analizar. También es importante entender, porque es parte de la conferencia, que la creación, como explicábamos el día de ayer, es muy confusa para el entendimiento del cristianismo actual y de los cristianos actualmente. Porque parece y da a entender que Dios creó básicamente la tierra, que no tiene nada que ver con el cosmos, a excepción, digamos así, del cielo y de las estrellas que sí las creó. Pero el resto de planetas como que no existen para Dios, para ese Dios que nos están planteando en el Génesis. Parece que los cometas, parece que el resto de galaxias, no tienen nada que ver con él. Pero no es así. La luz que resplandece en las tinieblas forma parte de los principios universales de donde se desprende todo lo que existe. Me explico de otra manera. El texto hebreo, cuando dice Elohim creó
y empieza a enumerar lo que creó, está mal traducido. Si se leyera el texto en hebreo, se lee una palabra que es clave para nosotros poder entender la diferencia de ese Dios que que se entiende, que se conceptualiza en el cristianismo actual, y ese Dios o este Dios del gnosticismo universal, del cristianismo primitivo, que efectivamente es el que crea absolutamente todo. El texto dice, Bereshit bara Elohim. En el principio, Dios, se dice comúnmente, creó. Pero resulta que la palabra crear no es la traducción concreta de la palabra bara. La traducción más concreta y más precisa es formó. Formó. En el principio Dios formó. ¿Y por qué hacemos hincapié en esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre creó y formó? Formar es cuando uno ya tiene un material disponible. Cuando yo tengo un material disponible, formo. Cojo mis materiales y formo. Crear es algo así como que no existe nada y arranco de ceros. Entonces, cuando el Logos, cuando el Elohim, creador, formó el universo, tomó dos materias importantes y trascendentales que, repito, tienen que ver con la conferencia de esta noche y no podemos perder de vista. El primero, de las tinieblas y de los cielos, tomó el material necesario para formar el universo. Cielos y tierras. Resulta que cielos también es otra palabrita mal traducida, porque en realidad cielos son aguas y tierras son tinieblas. Entonces, de los cielos y de la tierra, o de las aguas y de las tinieblas, el Elohim forma al universo. Y son dos elementos que no faltan nunca dentro de la cristiandad y, obvio, dentro de todas las cosmogonías de todos los pueblos que han habitado la tierra. Bien, hasta aquí entonces quiero dejar sentada esta idea porque, repito una vez más, sobre luz y tinieblas vamos a estar girando esta noche. Así que bueno, vamos a ver si podemos resolver esta incógnita. ¿Existió la Semana Santa? Para poder resolver esta incógnita, vamos primero que todo a esta parte histórica, digamos así. Recordemos lo importante que es recrear el contexto histórico. Recordemos esto. Me voy a tomar unos minutos más porque esto es importante. Nosotros no podemos entender algo que se originó siglos atrás o milenios atrás con un contexto actual. Porque si no tenemos, como decíamos ayer, todo el contexto recreado, vamos a caer simplemente en el error de traducir literalmente, de traducir etimológicamente o de traducir exégitamente un material escrito que tenemos. O sea, lo que por ahí se suele llamar la letra muerta. Es coger una letra y hacerle una traducción muy literaria. Si nosotros logramos recrear el contexto histórico y no solamente utilizar la etimología, que es importante, utilizar la exégesis, que es importante, sino la más trascendental de todos, que es la parte hermenéutica, que es el hermetismo que encierra cada palabra, lo más oculto de cada palabra. Si nosotros logramos llegar hasta lo más oculto de cada palabra, entonces estamos más próximos a su origen. Porque cada palabra representa un fenómeno.
representa algo, cada palabra oculta algo. Y a nosotros lo que nos interesa es la parte oculta de lo que está escrito. Bueno, cierro el paréntesis, vuelvo otra vez a la lámina. Tenemos que hablar del Concilio de Nicea para poder entender la Semana Santa, o por lo menos la idea de la Semana Santa. En el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 de la era común, de la era actual, se determinó básicamente 3 puntos importantes para poder celebrar dentro del mundo cristiano la Pascua. Punto número 1, la Pascua debe celebrarse un domingo. Punto 2, no coincide, que no debe coincidir con la Pascua judía, lo que hablábamos ayer, el sincretismo. Y 3, no celebrar la Pascua 2 veces en el mismo año. Esto es importante. Sobre por qué se determina el día domingo, ya lo vamos a ver ahora, porque el día domingo tiene que ver con el día solar. Es el día del sol. ¿Por qué era importante que no coincidiera con la Pascua judía? Bueno, porque precisamente, y como lo decíamos ayer, Jesús representa el drama cósmico cuando se debería, él como judío, recordemos que Jesús no era cristiano, estoy hablando en el sentido de religión, ¿no? Jesús ya había asimilado el principio crístico universal, pero no se le podía llamar cristiano, porque él no era cristiano. Repito, en el aspecto de una religión. Él era judío. Como judío que era, y eso ustedes lo pueden ver en las escrituras, él tenía, digámoslo así, dentro de su obligación como judío, que celebrar la Pascua judía. Los mismos evangelios narran que precisamente en la Pascua judía es que Jesús representa el drama. Así que en los primeros años del cristianismo sucedía este fenómeno. En los primeros años del cristianismo chocaban a veces la celebración de la Pascua judía con la Pascua cristiana. Y esto se debía a que la Pascua judía se tenía que celebrar el día 14 de Nisan, después del plenurio de primavera. No importaba el día, no importaba el día. Entonces, como en la Pascua judía no importa el día que caiga, solía a veces coincidir. Los cristianos, para que no hubieran confusión en su pueblo, entonces dijeron, no, el domingo. Entonces, con todo esto, sale una fórmula que es la siguiente. Hemos puesto esta lámina en negro porque nos interesa el juego de luces. Como decíamos anteriormente, luz y tinieblas forman parte de esta conferencia. Bien, ¿cuál era la fórmula? La fórmula que quedó establecida en el Concilio de Nicea, que hasta el día de hoy se maneja, es que la Pascua cristiana tiene que ser el primer domingo que le sigue a la primera luna llena una vez que llega la primavera. La Pascua judía es muy parecida. La Pascua judía es el día 14 de Nisan, que al ser el día 14, automáticamente coincide con la primera luna llena. Porque el calendario que manejaban los hebreos, los judíos, al igual que los primeros cristianos, y todos los pueblos que los circundaban, eran un calendario lunisolar. Era un calendario lunisolar. Esto es importante porque, repito, son los dos aspectos, el día y la noche. Si ustedes observan la lámina, como les decía, es importante ver el juego de luces.
Observemos el equinoccio de primavera, que es la parte de abajo, la Tierra. El equinoccio de primavera se caracteriza porque el día y la noche es exactamente igual. Luz y tinieblas en perfecta armonía. Ustedes se acordarán que ayer dialogábamos, y eso lo vamos a ver ahorita de nuevo, vamos a retomar esta idea. Dialogábamos que el drama del Cristo cósmico tiene tres escenarios. Un escenario heliocéntrico, muy propio del Sol. Un escenario geocéntrico, muy propio de la Tierra. Y un escenario egocéntrico, que es muy propio del hombre, hacia donde apuntamos esta noche. Pero el gráfico nos está mostrando precisamente el escenario que no pertenece al hombre, sino que pertenece al cosmos. Observemos cómo en el cosmos se genera esta maravillosa o este maravilloso equilibrio entre luz y tinieblas. El cosmos es espacio infinito que se alegoriza con la palabra cielo. Para el esoterismo más puro es agua. Es como una sustancia acuosa de donde surge todo. Vemos nosotros entonces los elementos del Génesis. No nos podemos perder de vista. Cuando el cosmos nos muestra este fenómeno, en donde hay una luna igual al sol, es decir, donde la luna está en su máximo resplendor, no importa que el sol sea el que la alumbre, y en donde en la misma Tierra se está dando precisamente el mismo fenómeno de luz y tinieblas en perfecto equilibrio, es ahí donde empieza la Pascua. ¿Sí me entienden? Es el cosmos el que determina el inicio de la Pascua, por eso se mantiene la fórmula. Entonces, aquí ya vamos a empezar a analizar, o ustedes deberían empezar a analizar si realmente existió la Semana Santa como nosotros hoy por hoy la conceptuamos. Porque no ve que en el cosmos no hay días, no existe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Eso no existe en el cosmos. Cuando sucedía este fenómeno que ustedes están viendo en pantalla, iniciaba el año. Hoy por hoy el año inicia en enero. No, el año para los pueblos antiguos, de donde surge precisamente todo este conocimiento, el año empezaba precisamente en este punto matemático del cosmos. Cuando el Cristo cósmico, expresándose a través de esos cuerpos, cuando él estaba representando el drama heliocéntrico, geocéntrico, y movía todo un andamiaje y llegaba a ese punto exacto y matemático, para nosotros iniciaba el año. El año anteriormente iniciaba en el equinoccio de primavera. Ese era el primer día, digámoslo así. O era el primer mes. Entonces, vemos nosotros que vale la pena reflexionar por qué una fórmula cósmica determina una semana en la Tierra o un evento terrestre. ¿Por qué un evento cósmico determina un evento terrestre? Creo que todos hemos escuchado, de alguna manera, que los pueblos antiguos estaban íntimamente relacionados y conectados. Uno, con la Tierra, con la naturaleza como tal, y dos, con el cosmos. Ellos veían dioses en el universo. Nosotros hoy vemos planetas y decimos, están muertos. Ellos veían dioses. Entonces, toca reflexionar profundamente e ir sacando conclusiones. Quiero dejar hasta aquí esta idea para retomar otro enfoque. Entonces, resumo esta primera idea para que nos quedemos con esta idea.
El primer domingo tiene relación con el sol. El domingo tiene relación con el sol. La primera luna llena nos demarca el día 14. El día 14 de Nisan, que es cuando los judíos inician la celebración de su Pascua judía, en donde conmemoran la liberación del pueblo de Israel a través de ese enviado maravilloso o de ese Cristo maravilloso que fue Moisés. Lo liberan y conmemoran el día 14 de Nisan. Nisan, aunque es una palabra en hebreo, tiene una raíz babilónica. Surge en Babilonia. Nisan significa retoño. Entonces, por eso es que en primavera es cuando todo retoña. ¿Por qué retoña? Porque el Cristo Sol hace un connubio maravilloso con las tinieblas y viene todo a la vida. Es decir, los pueblos sabían que en ese instante el Cristo cósmico, a través del Cristo Sol, gestaba a toda la naturaleza del planeta y ellos sabían que de ahí en adelante iban a tener alimentos para el resto del año. Son muchas las ideas, son muchas las interpretaciones que podemos sacar de este fenómeno, pero tenemos que avanzar. Entonces, este equilibrio de luz y tinieblas demarca la Pascua, tanto judía como cristiana. Un evento cósmico es el que determina un evento terrestre. Entonces, vamos bajando del cosmos y nos vamos acercando a la Tierra. Si nosotros vemos la semana común y corriente, la semana, no hablemos de la Semana Santa, hablemos de una semana. El origen está en Babilonia, en los pueblos. Recordemos que eran pueblos politeístas, como lo veíamos el día de ayer. Los babilonios fueron conocidos, entre tantas cosas, por un desarrollo extraordinario en astrología. Ellos hablaban del número 7 como rector del universo en conjunto con el número 3. Pero el número 3 no viene a caso, no vamos a hablar de eso hoy. Ellos veían en el número 7 algo maravilloso. El número 7 organizaba la creación. Estoy hablando del origen de la semana. Los nombres como actualmente nosotros los conocemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los nombres son propios de la cultura romana. Fueron los romanos quienes bautizaron a los días de la semana, como nosotros los conocemos, en honor a los dioses en los que ellos creían. Una vez más, no perdamos de vista, todos los pueblos que rodearon a Jesús mientras que él entregaba o representaba su drama, eran pueblos politeístas. Mientras que Jesús se desarrollaba como hombre y crecía, todos los pueblos que lo rodeaban y todas las culturas que lo rodeaban eran politeístas. Para ese entonces, históricamente hablando, recordemos que estamos recreando la historia, estamos tratando de recrear el contexto histórico. Ya todos sabemos que para ese entonces, Judea y Jerusalén estaban bajo el dominio de Roma. Y el culto a Mitra, al dios Mitra, un dios solar,
era la religión oficial del imperio. Ayer decíamos que la religión y el sincretismo religioso era una estrategia única y muy importante si alguien quería realmente conseguir algo, como por ejemplo, conquistar una nación. Entonces, en la antigüedad, el que gobernaba era el que imponía la religión, no como ahora. En ese entonces, la religión predominante del imperio, de estos guerreros romanos, era el mitraísmo. Dios Mitra a la cabeza, un dios solar. Analizando este culto del dios Mitra, nosotros encontramos entonces los días de la semana, previos precisamente a lo que nosotros ahora, o al orden que nosotros ahora conocemos. En estos primeros siglos, digamos así, el orden de los planetas era el siguiente: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Este orden y estos planetas formaban parte del culto al dios Mitra. Aquellos que seguían el culto al dios Mitra transitaban un camino iniciático de perfección moral y santidad, que estaba, digamos así, custodiado, dirigido, asistido por estas divinidades representadas en estos planetas. De ahí viene la idea de la Semana Santa. Estoy hablando de la idea de la Semana Santa. O sea, es la semana, sí, la semana, si la ponemos en el contexto babilónico, es la semana. No tiene mucho de santo. Pero cuando ya lo vemos dentro de un culto, una religión tan importante como era en ese tiempo, que era la religión oficial, vemos entonces dentro del culto, dentro del ritual, dentro de la liturgia de esa religión, que aquel que quería recorrer un camino de santidad, de perfección, tenía que ser guiado, orientado y asistido por estos dioses, en este orden como lo encuentran ustedes acá. Posteriormente varió el orden y tampoco viene ahorita a cuento meternos ahí. Entonces, como lo que se buscaba en esa religión era la santidad y la perfección, dentro de esa idea y dentro de ese contexto de santidad, es que surge la idea de la Semana Santa. Surge la idea de la Semana Santa. Creo que bastante diferente a lo que nosotros conceptuamos el día de hoy, o por lo menos hemos heredado, ¿cierto? Como cristianos, bastante diferente a lo que hemos heredado como cristianos en nuestros tiempos hasta el día de hoy. Bueno, como hemos dicho desde el día de ayer, y ustedes lo ven en la lámina, y ya lo he repetido, es precisamente el viernes de toda la Semana Santa, es precisamente el viernes el día que he escogido para dialogar. El día viernes corresponde a Venus. El viernes es de Venus. El lunes es de la Luna. Mercurio, el miércoles es de Mercurio, el viernes es de Venus. El Sol, que está en la mitad, el domingo, ¿cierto? Tiene que estar en la mitad. Viene Marte, Júpiter y Saturno. ¿Tenemos algún texto? ¿Tenemos algo que nos corrobore esto? Sí, hay mucha información. No tanto como uno quisiera cuando uno quiere investigar esto, porque la religión mitraica era una religión que no se expresaba en discursos o escrita. Los historiadores le suelen llamar una religión mistérica, porque era una religión de misterios. Esto se entiende que el que quería conocer la doctrina o el conocimiento del dios Mitra
tenía que recibirlo a través de experiencia directa, que es lo que se llama el camino iniciático. No se podía recibir teóricamente, no se podía recibir a través de una escritura, se tenía que recibir a través de la experiencia. Entonces, esa era la característica de esta religión. Por eso es muy poca la información escrita que hay en torno a esta religión, a este culto, que repito, era el culto oficial el que predominaba en el momento de la historia cuando Jesús representa su drama cósmico. Decíamos, ¿hay algún material que nos corrobore todo esto? Sí. Isodoro de Sevilla es uno de los padres de la Iglesia Católica. Escogí este precisamente por ser él un santo, que además es un santo de la Iglesia Católica, porque capaz que si pongo otro, no tiene tanto peso como este. La primera parte pues está en su idioma original, latín, pero en la parte de abajo está la traducción. Los días fueron denominados a partir de los dioses cuyos nombres los romanos dedicaron a ciertos astros. En efecto, llamaron al primero a partir del Sol, que es la principal de todas las estrellas, y el propio día es el día capital de todos los días. Al segundo día lo denominaron por la luna, que recibe su luz del Sol. Al tercero a partir del astro Marte, que se llama vespertino. Al cuarto por el astro de Mercurio. Al quinto por el astro de Júpiter. Ojo, al sexto a partir de la estrella de Venus, que llamaron Lucifer. Que entre todas las estrellas, pues es la que tiene más brillo, más luz. El séptimo es, por tanto, el astro de Saturno, del que se dice se tarda 30 años en completar su órbita. Esto es textual de los escritos de Isodoro de Sevilla. Es una enciclopedia completa de 20 tomos que se llama Orígenes. Y ahí, entonces, él hace una recopilación histórica de lo que ha sido el cristianismo primitivo. Primitivo. Por eso estamos hablando, como ustedes ven en la pantalla, de los primeros siglos. En este caso, Isodoro de Sevilla, pues del siglo VII. Pero él se encarga de investigar, es un historiador, de investigar los orígenes del cristianismo. Es bastante interesante la información que recopila este, no sé, santo, historiador, y vale la pena que algún día se pueda investigar, se pueda leer. Bueno, observen ustedes por qué es tan importante y tan interesante el día viernes. Está dedicado a Venus, está asociado con Venus, al que llamaban en la antigüedad Lucifer. Una palabra que hoy día asusta. Porque estamos tratando de entender algo que sucedió muchos siglos atrás con un contexto actual. Ese es el error. Recordemos que nosotros, los cristianos actuales, siempre sigo diciendo nosotros para no hablar de ellos, que de pronto puede sonar feo, pero esta vez sí tengo que hablar de ellos. Los cristianos son el resultado de una heredad de muchos siglos de interpretaciones equivocadas y de traducciones mal hechas. Y de otras cosas tantas que no voy a hablar porque no es mi interés hablar de las otras personas. Lo que quiero decir es que nosotros somos el resultado, son el resultado de una heredad muy nefasta. Con esta heredad que se carga, con la visión cristiana que se tiene en la actualidad, no se puede estudiar algo que sucedió siglos atrás. Por eso es tan importante recrear el contexto histórico, en lo literal y en lo mítico. En esos primeros siglos de la era común y antes de la era común, Lucifer no era una palabra que asustaba, en lo absoluto. Observemos lo siguiente.
Etimológicamente hablando, Venus es una palabra en latín, porque es propia de los romanos. Es la diosa del amor, de la primavera y de la fecundidad. Tense en cuenta, está relacionada precisamente con el equinoccio de primavera, en donde todo queda fecundo y surge la vida. Como planeta, como nosotros lo vemos en la actualidad, los antiguos también lo veían exactamente igual, porque Venus no era que le salía y se asomaba única y exclusivamente para los romanos o para los griegos. Venus siempre ha existido y todo lo hemos podido ver. La característica de Venus es que como astro es el más luminoso en el espacio despejado, digamos así. El fenómeno de ser más luminosos, entiéndame en esta parte, el fenómeno de ser más luminoso en la antigüedad se describía con una palabra, Lucifer. Lucifer no es un nombre, no es un nombre propio. Lucifer no es un nombre propio. Lucifer es una palabra que está determinando un fenómeno propio del planeta Venus. Es algo así como cuando uno escucha una palabra que está determinando un fenómeno y una acción, pero uno se confunde y no lo ve de esa manera, sino que lo ve como una palabra. Estamos hablando del origen de esta palabra. No estoy hablando de ningún personaje. Estoy hablando del origen de la palabra. La palabra representa un fenómeno cósmico entre el Sol y el planeta Venus. Ese fenómeno que da el Sol y el planeta Venus, obvio, gracias a la oscuridad, porque si no hay oscuridad, la luz no puede brillar. Ese fenómeno de ser el más luminoso, en la antigüedad se llamaba Lucifer. Entonces, cuando en la antigüedad se mencionaba la palabra Lucifer, nadie estaba haciendo referencia a un personaje. Ni a un ángel caído, ni a ningún fetiche con cachos y con cola. Nadie estaba hablando de eso. Estaban hablando del planeta Venus. Estaban hablando del fenómeno que se da entre Venus y el Sol. De eso estaban hablando. Los griegos, que repito, Venus ha salido para todo el mundo, el fenómeno de ser la estrella más brillante o el planeta más brillante, los griegos le llamaban Phosphorus. Simplemente cambió el idioma, pues cambia la palabra. Pero el significado es igual, portador de luz. En hebreo, nosotros no encontramos la palabra Lucifer. No existe la palabra Lucifer en hebreo. No existe. Obvio, ¿no ve que es latina? ¿Cómo va a existir? Si nosotros hacemos la traducción al hebreo, perdón, del hebreo al griego, que recuerden que la Biblia fue traducida del hebreo al griego. La primera traducción, que se conoce como la traducción de los 70, Septuaginta también que le llaman, fue una traducción precisamente del hebreo al griego. Pero no estaba en la palabra Lucifer. Pero sí estaba la palabra Elel o Halal, que significa brillante o luminoso o lucero, que hace referencia a un texto de Isaías. Entonces, simplemente el fenómeno de brillar, de resplandecer, el fenómeno de ser algo brilloso, que emite luz, pues se le llama Lucifer. Así de sencillo. Y así lo tenemos que ver de aquí en adelante. O sea, estoy hablando de la conferencia, no les estoy diciendo que cambien su mentalidad porque yo les estoy hablando de la conferencia. Hablemos un poco de Aurelio Clemente, que también fue un poeta del siglo V, para que simplemente, cristiano, para que también nos demos cuenta, una vez más,
cómo la gente de esa época veía de una manera tan normal y natural la palabra Lucifer. Pongo de una vez arriba, una vez más, pongo el idioma original y abajo pongo la traducción. Dice así: tú, preocupación de Dios, también rostro de Cristo, ¿dudas acaso de que te abandone alguna vez tu Creador? No tembléis, hombres, el dador de la vida es también el dador de su alimento. Buscad a Lucifer, el alimento del dogma celeste, para que multiplicando vuestra esperanza la alimente de vida incorruptible. Normal, no hay de qué escandalizarse. Dios, Cristo, Lucifer, vida incorruptible, eterna, alimento, no hay de qué escandalizarse. Es decir, ellos no se escandalizaban porque no estaban hablando de un personaje. Están hablando de un fenómeno entre el Sol y el planeta Venus, que ellos entendían que ese fenómeno cósmico sí o sí repercutía en el hombre, tenía que ver con el hombre. Por eso este poema, digamos así, se está refiriendo al hombre. ¿Dudas acaso de que te abandone alguna vez tu Creador? No tembléis, hombres. Entonces, ese fenómeno cósmico, los antiguos, los primeros cristianos, lo conocían y lo expresaban de una manera natural y normal. Nadie estaba asustándose porque nadie estaba hablando de ningún personaje. Les voy a pedir el favor que presten atención a los subtítulos de este canto, que de hecho es muy bonito. Ups. Christus filius tuus, qui Un canto muy hermoso como lo interpretan, la voz, todo, la letra. Nosotros pues realmente no somos católicos, o sea, no pertenecemos a la Iglesia Católica, somos cristianos, pero no somos pertenecientes a esta Iglesia Católica, pero de todas maneras es un canto hermoso. Lo canta el Vaticano, lo cantan en el Vaticano exclusivamente, y lo cantan el día sábado, el día en donde todos están esperando, están en vigilia que llaman, esperando el regreso del Cristo. Porque ya murió el día anterior, murió el viernes. Bajó a los infiernos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué baja a los infiernos? Yo sí me lo pregunté. Bueno, baja a los infiernos y están esperando que resucite. Entonces, esto forma parte de lo que el catolicismo llama la liturgia romana. La liturgia romana porque es liturgia en latín. Así que, como la mayoría no entiende latín, pues no tienen ningún problema en cantarlo, ¿cierto? Si lo cantaran en español, probablemente generarían mucho escándalo. No lo cantan en las iglesias. Creo que todos nos hemos dado cuenta. Este pregón pascual es bastante largo. Es largo, el canto es bastante largo. Esto es únicamente editado, la parte que nos corresponde al tema que estamos hablando. Pero algunas partes, otras partes cortas del mismo pregón sí se cantan en las iglesias. Pero no todo el pregón, y mucho menos este.
¿Y por qué? No sé, eso ya tendrían ustedes que preguntar allá, a ellos. ¿Por qué no lo cantan? ¿Por qué no mencionan el nombre de Lucifer? Probablemente porque para ellos es el diablo. Bueno, en fin, sigamos. Vemos aquí algunos pasajes de la Biblia en Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Soy la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, es Venus, es Lucifer, pero no como planeta y no como, o como fetiche o como ángel caído. Es simplemente la luz de la mañana. El fenómeno que hay entre el Sol y Venus. Es importante. ¿Y por qué ese fenómeno entre el Sol y Venus tiene tanta conexión con el Cristo? Hay muchísimo material, hay muchísimos testimonios históricos. En esos primeros años del cristianismo era normal que al Cristo se le llamara Lucifer o se le llamara la estrella de la mañana. Eran tan normal que es hasta difícil de creer hoy por hoy. Pero bueno, ya les he traído algunos de esos testimonios históricos y ustedes considero pueden investigar también por su cuenta. Hay otra parte del Apocalipsis que dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me gusta tanto esa frase porque si uno no tiene oído, pues no puede capturar lo que tiene ahí. Le daré la estrella de la mañana. Es algo muy importante. La última dice así, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, con todo esto, repito, estamos simplemente demostrando, si sería la palabra más adecuada, digo, no tengo nada que demostrar porque no quiero cambiarle la fe a nadie. Esto no es una conferencia de teología. Esto es simplemente una conferencia, no sé, tiene más sabor a antropología que a teología. Entonces, hemos demostrado que en los primeros años del cristianismo, donde surge el tema de la Semana Santa, donde se vivió o donde se representó y se escenificó el drama cósmico cuando Jesús lo hizo, y durante los siglos o los primeros siglos posteriores, había una serie de conocimientos, había lo que podríamos llamar el vox populi, que le llaman los historiadores. El vox populi es algo que está ahí en el ambiente y que nadie se asusta ni se asombra cuando lo escucha. En ese contexto histórico, en ese momento, en esos principios, hablar de todo esto era normal. Escribirlo era normal. Dialogarlo, todo eso era normal. Por eso, como les decía, es importante que esto lo logremos entender precisamente haciendo un alegórico viaje al tiempo. De esta manera, entonces, volvemos una vez más a este pasaje tan enigmático y tan interesante de Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se necesita que llegue la luz a los hombres.
Porque cuando la luz llega a los hombres, las tinieblas ya no pueden resplandecer. La luz es el Cristo, sí. Pero hay un aspecto del Cristo cósmico que tiene que llegar antes que llegue esta luz. Es un aspecto que está íntimamente ligado con Venus. Es un aspecto que está íntimamente ligado entre el Sol y Venus. Entre el Sol y Venus se generan unas fuerzas muy especiales que efectivamente las proyecta Venus, refleja las fuerzas del Sol, pero cuando llegan y chocan con Venus, se trastocan, se transforman, se transmutan, y cuando ya salen o las emite Venus, es luz, pero ya con otras características. Y eso es lo que los antiguos llamaban Lucifer. Por eso era tan importante la estrella de la mañana, no por el planeta, no como un astro, sino lo que él emitía. Esto que les estoy hablando es la parte más hermética de lo que nosotros podemos entender en ese fenómeno de luz y tinieblas que viene desde el cosmos y que es muy particular entre el Sol y Venus. Repito, cuando la luz pega en Venus, se trastoca, se transforma, genera unos matices diferentes. Y cuando Venus la proyecta hacia la Tierra y llega al ser humano, es luz. Es una luz que prepara el advenimiento del Sol, del Cristo Sol, del Rey Sol. Por eso se dice comúnmente que la estrella de la mañana anuncia la llegada del Sol. Que la estrella, que la aurora, o la estrella de la aurora, que es Venus, trae la luz. Ella anuncia la llegada del Sol, de un nuevo amanecer, de la vida. Y nosotros vemos que en la tierra, en la naturaleza, en especial los pajaritos, cantan, alaban, en esos momentos en que la luz de la aurora anuncia la llegada del Sol. Si en el ser humano no llega primero la estrella de la mañana, no hay cómo anunciar o no puede, digamos así, aparecer ese amanecer, no puede aparecer esa luz, no puede hacer aparición ese Cristo Sol. Por eso, siendo ya un resumen, el cristianismo actual sustenta su fe en la pasión, muerte y resurrección del Cristo. Claro, para ellos de Jesús el Cristo. Si no hubiera pasión, muerte y resurrección, la fe del cristianismo no sería la misma, es decir, no existiría, podríamos decir así, porque lo que sucedió el domingo de Ramos no es lo que sustenta la fe del cristianismo actual. Lo que sucede en el resto de días de la Semana Santa no tiene la más mínima importancia. Bueno, no seamos exagerados. No tiene tanta importancia como lo que sucedió el viernes. Porque es la pasión, muerte y resurrección la que sustenta toda la fe de la cristiandad actual. Si no hay pasión, muerte y resurrección, no hay nada. Nosotros hablamos de un Cristo cósmico. Aceptamos una pasión, muerte y resurrección. Pero es una pasión, muerte y resurrección que se da en tres aspectos y que se resumen o que se proyectan siempre hacia el hombre. Este hombre, es decir, cada uno de nosotros, tiene que
transitar, tiene que recorrer su Semana Santa, como lo recorrió Jesús. Lo primero que tiene que hacer es lograr conseguir la estrella de la mañana. Pero como ustedes se dan cuenta en el gráfico, Venus es el tercer paso en ese camino iniciático. Eso quiere decir que tiene que empezar con la Luna y con Mercurio. Tiene que trabajar con la Luna y tiene que trabajar con Mercurio primero. Cuando se trabaja con la Luna y cuando se trabaja con Mercurio, aparece el tercero, que es Venus. Y cuando aparece la estrella de la mañana, cuando aparece el Venus, eso ya nos está indicando que detrásito no demoran a aparecer el Sol, el Rey, el astro. Y una vez que él aparece, ya las tinieblas no pueden prevalecer. Ya no hay forma de que las tinieblas ganen. Todo está ganado, todo está consumado. Pero necesitamos nosotros entender que es el viernes, cuando precisamente suceden todos los acontecimientos más importantes y trascendentales de lo que se conoce como la Semana Santa. Se dice muy alegóricamente, y no vamos a hablar eso ahora porque no nos corresponde, pero se dice muy alegóricamente que Cristo nace el 25 de diciembre, que es la misma fecha en que nace el dios Mitra. Pero ese nacimiento es a nivel geocéntrico. El nacimiento a nivel egocéntrico, a nivel de hombre, el nacimiento se da precisamente el día viernes. Cuando el Cristo nace, como lo vimos en la lámina anterior, cuando explicábamos el equinoccio, cuando el Cristo nace en ese hombre, traten de seguirme la idea para que no se pierda. Cuando el Cristo nace en ese hombre, estamos hablando que nace el viernes, nace precisamente en primavera, cuando la luz y las tinieblas tienen equidad. Cuando en ese hombre todavía no hay una santidad completa y no hay una perfección moral completa. Pero ya está Venus, ya está la luz de Venus. Cuando la luz de Venus está y enuncia la llegada del Sol, del Cristo Sol, en ese hombre, entonces ya, como decía el Evangelio de Juan, la luz en los hombres, la luz en las tinieblas, pero no va a prevalecer. Dentro del gnosticismo universal, como ustedes se dan cuenta, lo más importante y lo más trascendental de esta pasión, muerte y resurrección del Cristo cósmico es la que se procesa en el hombre. Por eso es que al inicio, el día de ayer, al inicio de la conferencia, definíamos al Cristo de esta manera. No es un individuo humano ni divino, es una sustancia cósmica latente en cada átomo del infinito. La sustancia Cristo es la sustancia de la verdad, Cristo es la verdad y la vida. Cuando un hombre asimila la sustancia Cristo en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual, se cristifica, se transforma en Cristo, se convierte en Cristo viviente. Creo que con toda esta explicación podemos darle otra interpretación a esto. Los 4 evangelios están íntimamente relacionados con el magisterio del fuego. Resulta absurdo interpretar los 4 evangelios a la letra muerta. Esos evangelios son totalmente simbólicos. El nacimiento en el establo de Belén simboliza la iniciación venusta. Cristo nace siempre en el establo del hombre, entre los animales de la pasión y para salvar al mundo. Otra enseñanza de nuestro venerable maestro, que merecería también toda otra conferencia para explicarla. Ya con esta lámina y con la siguiente vamos terminando.
Cuando hablamos nosotros que los 4 evangelios están relacionados con el magisterio del fuego, estamos hablando precisamente de ese fenómeno maravilloso que los antiguos llamaban Lucifer. Porque la luz, como nosotros la podemos entender, como nos la muestra la misma naturaleza y el cosmos, repito, como nos la muestra la naturaleza y el cosmos, la luz tiene un origen. O bien el sol, o bien el fuego. No podemos encontrar otro origen para la luz. La luz del lucero de la mañana, ese fenómeno cósmico que se llamaba antiguamente Lucifer, es la luz que viene del fuego. Cuando se llega a la iniciación venusta porque tiene que ver con Venus, nace el Cristo. Entonces ya estamos hablando de la luz del sol. Estamos hablando que en la iniciación venusta aparece el lucero de la mañana anunciando que el Cristo va a nacer en esa persona, en ese iniciado. Belén es un término babilónico también. Es uno de los dioses del panteón babilónico y traduce fuego. Belén no existía como aldea cuando nació Jesús. Son simbolismos como los que hemos visto a través de estos días. Hay que primero aprender a manejar, a conocer y a manejar el magisterio del fuego. Todo esto es simbólico. No vayan a creer que estamos hablando de una manera textual. No estamos hablando del fuego de la casa, del fuego de la hornilla, de la estufa, del fuego de la vela. No estamos hablando de ese fuego. Estamos hablando de esa materia ígnea que contiene el universo. Estamos hablando de esa materia ígnea de la que está formada todo el universo. Estamos hablando de ese fuego que arde dentro de las tinieblas y que proyecta una luz y que cuando el Elohim ve que ese fuego proyecta esa luz, separa la luz de las tinieblas. Estamos hablando que dentro de las tinieblas arde un fuego que proyecta luz. Por eso el fuego que posteriormente lo relacionan con los infiernos y los ubican dentro del interior de la tierra y lo ponen como regente al mismo diablo Lucifer, tienen una asociación que se necesita estudiar y analizar profundamente para no confundirse. O sea, tiene una lógica, no vayan a creer que tampoco es un invento rebuscado. Hay una asociación, hay una lógica del por qué ese fenómeno cósmico, que en un inicio se llamaba Lucifer, se transformó posteriormente en un fetiche o en un ángel caído. Eso tiene una lógica. Si nosotros analizamos rápidamente, hay tres personajes con características básicas y similares que tienen que ver con lo que precisamente estamos tratando de explicar. Pero repito, rápidamente, no me voy a detener en detalles, pero vale la pena explicarlo. Se conoce hoy por hoy, o se entiende hoy por hoy, que Lucifer es un ángel caído. ¿Qué le pasó? Bueno, estaba en el cielo con Dios, tuvo sus conflictos con Dios y Diosito lo castigó y lo mandó para la tierra. ¿Cuál fue el castigo que le dio? Para la tierra. ¿Entendemos el fenómeno? Está en los cielos y Dios lo proyecta a la tierra. Un castigo, entre comillas, lo castiga. Estando en los cielos, lo castiga.
lo proyecta a la tierra, lo mandó a la tierra. Cuando nosotros vemos el culto al fuego de los griegos, ellos hablaban de Prometeo, un titán, un dios. ¿Qué le pasó a Prometeo? Igual, se peleó con los dioses, le robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres. ¿Y qué hicieron los dioses? Lo castigaron. ¿Cómo lo castigaron? Lo ataron a la tierra. Lo bajaron del cielo y lo ataron a la tierra. Y el tercero, que es el más enigmático y más interesante de entender, es la serpiente del Edén. ¿Por qué relacionan a Lucifer con la serpiente del Edén? Históricamente no tienen nada que ver. ¿Pero por qué lo vienen a relacionar? Porque le sucede exactamente lo mismo. Es un animal, entre comillas, que está a la par con Dios. Dios le dice al hombre, no comas de este árbol. La serpiente le dice, mentiras, come, está a la par. Tiene la misma autoridad. Con la misma autoridad le dice al hombre, es mentira. Come. Entonces, ¿qué hace Dios? El mismo castigo que le da a Lucifer y el mismo castigo que le da a Prometeo. Te arrastrarás en la tierra. Para la tierra. Del cielo a la tierra. Por ahí hay por ahí hay mucha arqueología que nos indica que la serpiente del Edén tenía alas. Pero como les digo, eso es otro tema. El cuento es que de igual manera, del cielo para la tierra. A los tres les sucede exactamente lo mismo. El fenómeno del cielo a la tierra, repito, es el fenómeno que hace Venus, es el fenómeno que hace Lucifer. Es el auxilio más importante que tiene el ser humano desde el cielo, desde los dioses. Es el primer auxilio que nosotros tenemos que recibir. Por eso es que el primer paso es entender, estudiar y posteriormente realizar el magisterio del fuego. Porque es el primer auxilio que se tiene. Sin ese primer auxilio no puede venir posteriormente el Cristo Sol. Bueno, consideramos que es más que suficiente la explicación hasta el día de hoy. Quiero ya terminar y despedirme con esta enseñanza de nuestro venerable maestro Samael, para que ustedes tengan en cuenta siempre que piensen en nosotros, tengan en cuenta estas últimas palabras. Nosotros somos cristianos auténticos porque seguimos la doctrina de nuestro Señor el Cristo, pero en la práctica. La sabiduría esotérica crística nos da la clave para contemplar el curso, para complementar el curso como hombres en la tierra. Importante esto. La repito. La sabiduría esotérica crística nos da la clave para complementar el curso como hombres en la tierra y nos conduce de lo humano a lo divino con sencillez. Con una sencillez desconcertante. Nosotros entendemos esta sabiduría porque cumplimos fielmente los mandamientos de la ley de Dios. Ponemos en práctica las enseñanzas del Salvador, nuestro Señor, y nos hacemos castos, puros y simples, logrando así una comprensión que no alcanzan aquellas personas llenas de orgullo y vanidad que usan la razón y el intelecto como medios superiores de orientación y que su norte lo constituyen sus propios intereses. De todas maneras, como ustedes tienen esta conferencia, va a quedar grabada en la página, pues si consideran en cualquier momento la pueden retomar y repasar todo lo que hemos compartido con ustedes en estos 2 días. Mi queridísima Noemí, esto es todo por ahora. No sé, me imagino que hay algunas preguntas.
así es, mi estimado Jairo, dándote infinitas gracias por esa ponencia tan extraordinaria, tan profunda, magistralmente interpretada. Es muy difícil, ¿no? Es difícil darle interpretación a tantos misterios tan extraordinarios que nos atañen a todos los seres humanos. Realmente, estos son muchos interrogantes impresionantes sobre lo que existió realmente una Semana Santa o la Semana Santa, y como lo has desglosado maravillosamente, realmente todos los días uno aprende algo extraordinario, como la estrella de Venus, la fusión que hay, Venus con el Sol, que dan origen a esa luz extraordinaria. Pero lo que más me gustó, lo que más me encantó de esta conferencia es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos los seres humanos para encarnar esa luz, ¿no? O sea, para que esa luz realmente nazca en el corazón de cada uno de nosotros? Entonces, eso fue como que lo más extraordinario, cómo los seres humanos podemos que esa estrella de la mañana oficie prácticamente, como tú lo estabas interpretando, litúrgicamente en cada uno de los seres humanos, para adquirir un poco más de conciencia, porque necesitamos realmente hacernos conscientes para cambiar todo este desastre, Dios mío, todo este mundo que está en desorden, que está en desorganización. Qué bonito, de verdad qué bonito, qué extraordinaria ponencia. Y aquí también, bueno, a todas las personas que están interactuando en este momento con nosotros a través de este Facebook Live, en vivo totalmente con ustedes. Tenemos algunas preguntas, mi querido Jairo. Entramos entonces en la sección de preguntas y respuestas de la conferencia. Muy buenas noches. La pregunta es la siguiente. Jesús, con su enseñanza y su vivencia, nos enseñó que también nosotros podemos encarnar al Cristo, o solamente pueden lograrlo seres iluminados o personajes que se presentan a la humanidad cada cierto tiempo para ayudar a lograr cambios en la humanidad. Cuando está cayendo demasiado bajo, como en nuestros tiempos, debe ser cuando la humanidad está cayendo demasiado tiempo, como en nuestros tiempos. Saludos cordiales para ustedes. Bueno, decir que sí y dar alguna explicación, nos quedamos igual cortos. Porque, como hablaba anteriormente, esa heredad que hemos recibido de un cristianismo dogmático, teórico, choca. Es como un escudo, es como una barrera, es como una pared impenetrable a una idea que para los primeros cristianos era muy sencilla de entender. Entonces, decir ahorita sí, es así, es factible, es posible, cualquiera lo puede lograr. No, yo sé que esa barrera inquebrantable que uno tiene de la creencia del dogma no lo deja asimilar. Por eso es que nosotros estructuramos, digamos así, de una manera muy organizada, un curso de conferencias y un curso de autoconocimiento, porque se necesita bastante información, una información organizada y muy bien estructurada, para que primero se asimile la idea, como idea, verá, solamente como idea, y posteriormente que la persona asimila la idea, entonces ya está en capacidades de entrar a la reflexión y al análisis de esa idea. La reflexión y el análisis de esa idea lo va preparando internamente para ir recibiendo esporádicamente algún tipo de vivencia que lo empiece a afianzar en eso que ahora está estudiando o analizando
y que anteriormente era simplemente una teoría. Lo que quiero decir es que es todo un proceso. Parece una respuesta sencilla, sí, pero llevarlo al hecho concreto no lo es, porque si lo fuera, precisamente como la persona que me hace la pregunta lo expresa a lo último de su pregunta, si fuera un hecho tan concreto como decir sí, si fuera así de fácil como decir sí, pues la humanidad no estaría en las condiciones y circunstancias en que se encuentra el día de hoy. Entonces, no es tampoco, como se dice comúnmente, soplar y hacer botellas. Y eso que soplar y hacer botellas es bien complicado. Así es, vamos entendiendo un poquito más sobre este tema tan maravilloso como lo es la Semana Santa. Vamos con la segunda pregunta. Si usted no es católico, ¿celebra la Semana Santa y cómo lo hace? Bueno, es interesante la pregunta, pero con cariño y con respeto quiero hacer una aclaración. Y lo decíamos al inicio de la conferencia de ayer. El hilo conductor de la conferencia es el Cristo cósmico. El hilo conductor de la conferencia es tratar de entender qué es el Cristo cósmico. El hilo conductor de la conferencia no es el conferencista. Si me preguntan cosas personales, no veo la necesidad de contestar. Pero si me preguntan cosas que tienen que ver con el Cristo cósmico, vale la pena contestar porque son preguntas propias de la conferencia. De todas maneras, en lo personal, nosotros también tenemos celebraciones. ¿Por qué? Decíamos en la conferencia de ayer, la gnosis no es una religión, pero los gnósticos somos cristianos. Y también conmemoramos este drama cósmico, precisamente como lo hemos explicado en estas dos conferencias. Si hay una celebración, si hay una conmemoración, pero como usted mismo lo hacía en la pregunta, pues nada tiene que ver con las celebraciones o conmemoraciones católicas. Practicamos el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo es lo que nosotros practicamos. Bueno, y como les decía, pues espero que preguntemos en torno al tema, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Sí, seguimos entonces con la tercera pregunta. Dice, pero Jesucristo, aquel personaje del que tanto se ha hablado, ¿existió realmente? Importante la pregunta. Hay mucho debate en relación a la historicidad, a lo real de la historia. Hay mucho debate porque son bastante escasas las pruebas, digámoslo así, de la existencia de Jesús. Hablando de Jesús, son bastante escasas las pruebas. Básicamente la mayoría de pruebas que hay de la existencia de Jesús están en los evangelios, no más. Se ha logrado buscar desesperadamente y angustiosamente pruebas, en especial arqueológicas. La arqueología es un respaldo muy importante dentro de la fe cristiana, católica. Y el catolicismo ha hecho muchos esfuerzos por tratar de encontrar pruebas arqueológicas que sustenten la existencia de Jesús. Así que probablemente por ahí venga la pregunta. Para nosotros, como estudiantes gnósticos, y como lo vieron creo que también ustedes en la exposición, nosotros no nos concentramos en la persona, en la parte humana de Jesús y de ningún maestro. Para nosotros el aspecto humano
de cualquier Cristo no tiene mucha importancia. Lo decíamos en la clase de ayer y lo volvemos a repetir. El gnosticismo busca el sincretismo que hay en todas las religiones, el hilo conductor de todas las religiones, y ese es el Cristo cósmico. La persona, la parte humana, que lo haya expresado, que lo haya asimilado y que lo haya expresado, no tiene para nosotros realmente mucha trascendencia. Siempre va a ser digna, lo decíamos el día de ayer, esa parte muy humana siempre va a ser digna de respeto, admiración y veneración. Pero lo que a nosotros nos interesa es dialogar, estudiar el Cristo cósmico, dejando a un lado entonces la incógnita si existió o no existió Jesús. Aunque no hubiera existido, para nosotros sí existió. Aunque no hubiera existido, igual quedó un verbo hablado, quedó un verbo escrito, y eso es lo que nos interesa estudiar y analizar. Bien, interesante respuesta la que estamos escuchando entonces del instructor. Son preguntas bastante interesantes y bastante misteriosas, complicadas de responder, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta y dice, entonces entendimos, Lucifer no es el diablo. Sí y no. No quiero confundirlos y tampoco es el tema en ese enfoque, ¿no? En ese enfoque. Cuando la luz parte o se desprende de ese núcleo original de donde ella proviene y hace contacto con alguna parte material, decíamos, automáticamente se trastoca, se transforma, se transmuta y adquiere otros matices y otras cualidades y otras características. Entonces, entre más contacto tenga la luz con la materia, más va perdiendo sus características pristinas, originales, sus principios, y se va convirtiendo en tinieblas. De esa manera, entonces, la luz que antes brillaba, ahora queda sometida, queda condicionada por la misma materia a la cual ella le ha dado forma o le ha dado creación. Queda inmersa, queda sumergida dentro de lo más profundo de la materia. Como decíamos en una de las láminas, refiriéndonos al Cristo cósmico, es esa sustancia latente en cada átomo del infinito, que es la parte más profunda de una materia. Y entonces queda totalmente rodeada de materia y de tinieblas. Entonces se convierte en algo opuesto a la luz que nosotros podemos conceptuar o entender como buena. Así que si no viene el logos, que es él mismo, si no viene el logos, el Elohim, y no separa la luz de las tinieblas, entonces las tinieblas no van a tener el chance de ser rescatadas, de ser auxiliadas. No sé si me habrá entendido,
Estoy más que seguro que no. Pero se lo pongo de esa manera porque más que resolver incógnitas o preguntas, perdón, más que resolver preguntas, me gusta dejar incógnitas. Porque las incógnitas motivan a la mente humana a la reflexión. Y el fenómeno interno, psíquico, mental, que nosotros llamamos reflexión, es precisamente separar la luz de las tinieblas. Es el logos platónico de Aristóteles, que es muy diferente, como decíamos, al logos como palabra. Razonar de una manera reflexiva es permitir que ese logos o que esa palabra extraiga la luz de las tinieblas, pero ya como un fenómeno psíquico en el ser humano. Así que reflexionemos. Bien, vamos con la última pregunta entonces. Dice, bueno, está relacionada realmente con la anterior. Por favor, no me quedó claro sobre el Lucifer. El Lucifer fue enviado como castigo para la tierra. De igual manera, bajó Jesús, pero bajó con otro propósito. La persona está un poco confundida. No sé qué le puedes ayudar allí a despejar un poco. Es que como no entiendo bien la pregunta, no sé por dónde respondérsela. Te la vuelvo a leer. No me quedó claro sobre si Lucifer fue enviado como castigo para la tierra. De igual manera, entonces Jesús bajó con otro propósito a la tierra, algo así, no sé, no lo entiendes. No, yo tampoco. Es Perfecto. que, no la entiendo. A ver, la idea de hablar del supuesto castigo o de lo que simboliza el castigo, cuando nosotros hablamos de la pasión del Cristo, estamos hablando de un fenómeno, como explicamos en la respuesta anterior, que es precisamente lo que experimenta la luz cuando desciende, cuando desciende. La luz cuando desciende sufre, padece. La pasión de la luz es sufrimiento. Cuando la luz llega a la materia asimila estas características, pero como es inversa al espíritu, como es contraria al espíritu, la pasión se convierte en dicha. La pasión para la luz es sufrimiento, como lo demostró Jesús en su drama. El Cristo sufre, por eso es pasión. Pasión es sufrimiento. Pero pasión también es gozo. ¿Cómo puede ser una misma palabra representar dos cosas opuestas? Cuando la luz baja y se sacrifica por los hombres, veámoslo como el ángel que desciende a la tierra o como el dios titán que desciende a la tierra o como la serpiente que desciende a la tierra, no importa. Estamos hablando del aspecto más profundo y hermenéutico. Cuando la luz desciende a la tierra a auxiliar a los hombres, empieza la pasión de esa luz, de ese Cristo cósmico, y esa pasión para él es sufrimiento. Pero cuando esa pasión está encerrada en la materia la asimila como un gozo.
Entonces nos apasionamos por las cosas. Nos apasionamos por una persona, nos apasionamos por un juego, nos apasionamos por un deporte, nos apasionamos nos apasionamos, es vida. Cuando una persona se apasiona, se siente viva, viva, alegre, contenta. Es la misma sustancia, pero condicionada. Si nosotros pudiéramos ver la sustancia Cristo en el instante en que una persona está apasionada, viéramos efectivamente la forma, la materia, alegre, gozando en su pasión. Pero viéramos el trasfondo, pudiéramos ver la luz que hay dentro de esa persona, viéramos cómo sufre. El mismo evento para la luz es dolor y para la materia es gozo y pasión. Una vez más, los dejo con incógnitas más que con respuestas. Así es, bueno, ya hemos llegado hasta el final, hay otras preguntitas que quedaron por ahí pendientes, pero ya nos pasamos un poco de tiempo, así que bueno, agradecemos a todas las personas que están, bueno, lanzando sus preguntas a esta hora. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de este estudio tan extraordinario, tan maravilloso como es un pequeño desglose de lo que ha sido o de lo que es en la Semana Santa. Realmente hemos aprendido muchísimo, de verdad que sí. Y bueno, aprende uno a ampliar un poquito más ese conocimiento, aprende a abrir un poquito más la mente para poder entender o comprender esos misterios, pues, extraordinarios que hemos estudiado, que no son fáciles de interpretar y que, como dice nuestro instructor invitado especial del día de hoy, quedan muchos interrogantes, quedan muchas incógnitas, y eso es realmente extraordinario. Llegó el momento entonces de invitarlos a todos ustedes al gran curso de autoconocimiento que se estará lanzando próximamente con las personas que se inscriban. Recuerden visitar nuestra página web www.gnosisecuador.es si quieres saber un poquito más de otros temas relacionados con la cultura gnóstica, por supuesto, lo pueden realizar por allí. El gran curso de autoconocimiento está pronto a abrirse en cada una de sus zonas, de sus lugares, lo cual invitamos a inscribirse vía WhatsApp. Al final de esta emisión, pues se estará colocando lo que son los links correspondientes. Agradecemos a todas las personas que se han conectado y que siempre nos acompañan al estudio de estos grandes temas extraordinarios. Cito varias frases de Jesús de Nazaret, como la siguiente: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces hay muchas citas extraordinarias que ha dejado Jesús el Cristo. Me quedo con esta. Para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Muchas gracias, mi querido Jairo, muchas gracias por habernos acompañado en este gran semanario desarrollado desde el día de ayer hasta esta maravillosa oportunidad. Muchísimas gracias, por favor despídete de todas las personas que están viéndote a través de este Facebook Live. Gracias, Noemí. Primero que todo, pues muy agradecido. Primero con mi Bianquita, con mi esposa, que me acompañó en estos días. Un respaldo para mí, un apoyo muy importante para poder dar estas conferencias. Gracias a ti, Noemí, también, que nos has acompañado. Gracias a todos los compañeros que están pendientes de todas esas transmisiones y ayudándonos de igual manera con todo este andamiaje. Muchísimas gracias a todas las personas que han asistido, que nos han permitido con su tiempo llegar con este mensaje, llegar con este conocimiento. Gracias infinitas a cada uno de ustedes y desearles que pasen una feliz noche y una feliz Pascua.
Así es, entonces, mis queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos seguido durante todo este live. Muchísimas gracias por conectarse desde Quito, Azogues, Riobamba, Coca, Sacha, Susupindi, por supuesto, Cuenca, que ha sido la anfitriona del día de hoy. Nos despedimos, muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Feliz días maravillosos de Semana Santa, esa Semana Mayor que se vive totalmente en el corazón de cada uno de nosotros. Muy buenas noches.